Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos en esta nueva transmisión de nuestra Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, martes 21 de abril del 2020, ¿verdad? Martes de estudio de cartas generales, hermanos. Dios me les bendiga y pues sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos en la medida en la que se vayan conectando. Bueno, en esta ocasión, bueno, no voy a poderlos estarlos saludando en vivo, pero bueno, estamos aquí conectados, hermanos, y por favor, tenga su Biblia lista, hermanos, tenga su material que hemos estado mandando a lo largo de todo este día, ¿verdad? En los diferentes departamentos, y bueno, si usted no tiene en estos momentos el material, puede mandarle un mensaje, ya sea a nuestro hermano Alexis, a nuestra hermana Ángela, a nuestro hermano Michael, ¿verdad? O a cualquiera de los hermanos que ya lo tienen, hermanos, se lo pueden pasar por vía WhatsApp. Hermanos, Dios me les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar aquí conectado, ¿verdad? En este estudio bíblico. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. Acuérdense que esta dinámica de estudio bíblico, ¿verdad? Pues básicamente, hermanos, participamos, hermanos. Tratamos de participar todos. Y bueno, yo quiero agradecer mucho, ¿verdad? A mis hermanos que cada semana, hermanos, incluso desde antes de la cuarentena, siempre participan, ¿verdad? Entonces usted los va a ir conociendo, usted va a saber de quién estoy hablando, ¿verdad? Pues vamos a abonarle pues al tiempo. Vamos a orar, hermanos, y luego posteriormente, ¿verdad? Voy a hacer lectura de los comentarios, ¿verdad? Porque voy a estar mencionando los versículos, voy a estar mencionando los versículos en la medida en la que yo los acomodé de acuerdo a los versículos, ¿verdad? Hay quien tiene un comentario en el 2, hay quien lo tiene en el 4, entonces los tengo en ese orden, de menor a mayor, y así vamos a estar reflexionando en esta noche, hermanos. Dios me les bendiga y pues vamos a orar. Padre, te ruego infinitamente, gracias, Padre, te ruego que nos bendigas. Gracias te damos, Padre, porque podemos tener esta transmisión, podemos reflexionar en tu palabra, podemos seguir creciendo en la fe. Y Padre, alabado seas, Dios, porque tú eres fiel en tu palabra, porque nos permites, aún en medio de esta circunstancia, seguir meditando en tu palabra, mi Dios. Que mi vida solo sea un instrumento de bendición, de gracia en tus manos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y a cada una de las personas que seguramente escucharán este estudio, Padre. Bendícelos, mi Dios, y pues queremos gozarnos en tu palabra, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar, hermanos. Mire, yo aquí tengo, acuérdense que es tercera de Juan, hermanos. Estamos en cartas generales y bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Prácticamente, pues ya casi 2 años estudiando Juan, ¿verdad? Evangelio de Juan. No, todavía, yo creo que más, hermanos, porque lo primero que estudiamos de Juan fue el Apocalipsis, y luego después fue Evangelio de Juan, y luego posteriormente lo que es las cartas, las cartas generales, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos hacer esto, hermanos. Y bueno, nuestra hermana Leti Candia, que es la hermana que nos manda comentario, reflexión del versículo 2 de tercera de Juan. Acuérdense que nada más es un solo capítulo, ¿verdad? Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Miren, el comentario de la hermana Leti es el siguiente. Dice: la preocupación de Juan es que Gallo siga prosperando en su alma, andando en la verdad, y después de ello le desea prosperidad y salud para que siga fortaleciendo el ministerio de los misioneros con provisiones y hospitalidad, y no para que sea enriquecido por el Señor sin ningún fundamento cristiano. Es diabólico, cristianamente hablando, construir iglesias fundamentadas en teorías de bendiciones materiales o fortunas extraordinarias a partir de malinterpretar este versículo, como lo hacen los seguidores de la prosperidad o en los grupos de Pare de Sufrir. La palabra nos advierte en contra de estas aberraciones. Cuidémonos de no desear primeramente ser constituidos por el Señor, semejantes a Cristo, dice aquí nuestra hermana, ¿verdad? Bueno, Dios nos siga bendiciendo. Bueno, este es el comentario. Mire,
Es que estos estudios, hermanos, estos versículos, en serio, nos llevan a otro nivel de reflexión, ¿verdad? Porque eh, nos hace pensar más allá de las bendiciones que uno quiere encontrar en la palabra, nos hace pensar también en la iglesia, nos hace pensar pues en todo aquello que a lo largo de todo lo escrito por Juan es defendido y de manera celosa Juan, hermanos, pues le abona a que seamos responsables, cuidadosos como cristianos en la iglesia, en nuestro testimonio, porque, hermanos, el precio que se pagó en la cruz fue muy alto y Juan estuvo allí, él vio todo, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Guillermo Pérez también nos manda su comentario, ¿verdad? De Tercera de Juan, verso 3, ¿verdad? Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice aquí el comentario del hermano, dice, el apóstol Juan se refiere al testimonio del hermano Gallo, mencionando que anda en verdad. Esta es una mención directa a todos nosotros los cristianos, ya que andar en la verdad no depende de los argumentos que tengamos, sí, sino del testimonio de amor y verdad que mostremos. Esto implica una lucha constante con el mundo, pero finalmente de ello muestra andar en la palabra de Dios. Muy profundo su comentario, ¿verdad? Muy práctico también. Y bueno, nuestra hermana Priscila, ¿verdad? Que por cierto, hermano, nuestra hermana Priscila recibió el correo a las 2 de la mañana, ¡ping! Digo, wow, esta hermana no estaba dormida, estaba estudiando la palabra. Porque hay que darnos un tiempo, hermanos. 24 horas tiene el día. Entonces, dicen por ahí, ¿verdad? La noche es larga y la noche es joven, o no sé cómo, y el café barato, algo así, ¿no? Pues sí, digo, gracias a Dios que en estas transmisiones se pueden encapsular, hermanos, y a lo mejor si usted no puede sintonizarnos directamente en vivo a las 8, lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer más tarde, qué sé yo, ¿verdad? La idea es que usted se tome un tiempo, hermanos, que se tome un tiempecito para estudiar la palabra. Como les he comentado en otra ocasión, ¿verdad? O sea, yo difícilmente puedo durar menos, hermanos. Yo siempre he dicho, ¿cuánto te puede llevar un devocional? ¿Cuánto te puede llevar el estudio bíblico? Pues quizá 15 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Digo, valiosísimos, hermanos, para estudiar un ratito la Biblia, leer un pasaje, meditarlo, orar. Pero bueno, yo no soy así, hermanos. Yo siempre duro un montón. Yo me pierdo, hermanos. Obviamente me organizo porque pues hay otras cosas que hacer, ¿no? Ahorita que estamos en la pandemia, en este encierro, ¿verdad? Y que mis hijos están ahorita estudiando, o sea, mis hijos están haciendo sus tareas, yo me ocupo un poco más en Evan y mi esposa en Mateo, pero también mi esposa al mismo tiempo tiene que ocuparse como coordinadora de las maestras, tiene que estar revisando videos, tiene que a veces que participar en lo que está sucediendo en clase. Y luego, bueno, les da sus observaciones, su trabajo de mi esposa, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Luego a mí me toca a veces cocinar, a veces a mi esposa, y así estamos, hermanos, haciendo sin fin de cosas. Entonces tenemos que apartar el tiempo, tenemos que decidir, bueno, de aquí a esta hora vamos a hacer esto y esta hora la voy a guardar para mi estudio de la palabra de Dios. Eso es importante. A lo mejor hay que sacrificar que quizá el partido, bueno, no hay partidos de fútbol, ¿verdad? Pero hay repeticiones. A lo mejor la novela, la caricatura, la película, quizá a lo mejor tengamos que sacrificar algunas cosas, pero no sacrifique la palabra. Entonces, bueno, todo esto salió porque nuestra hermana Priscila nos comparte su comentario que me llegó a las 2 de la mañana. Dios te bendiga, mi hermana, pues qué bendición esta chica, esta joven de nuestra iglesia que se esforzó en darnos el comentario. Ella lo hace del versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el comentario de nuestra hermana Pris? Mire, esta carta escrita por Juan hacia Gallo tiene tres temas principales: la hospitalidad, el orgullo y la fidelidad. Gallo y Demetrio fueron elogiados por su trabajo fiel en la iglesia, a diferencia de Diótrefes, que se negó a brindar hospitalidad. Juan resalta la importancia hacia los creyentes de no dar por sentado la obra de los trabajadores cristianos que sirven fielmente, como lo hacen los pastores, diáconos, maestros, misioneros, entre otros ministerios. Asegurémonos de animarlos, de brindarles hospitalidad y de amarlos constantemente, puesto que ellos han sido llamados por Dios para servirle y extender
su reino. Muchas gracias, hermana. Mire, cómo el capítulo, ¿no? Pues, como lo acabo de decir, nos hace pensar y nos hace ir más allá de nuestra propia experiencia como cristianos. Nos hace pensar en los demás siervos, nos hace pensar en lo que a lo mejor hemos dejado de hacer y a lo mejor lo que tenemos que hacer, sobre todo porque hay gente que le sirve realmente al Señor, ¿no? Y bueno, nuestro hermano Alexis, Dios te bendiga, mi hermano Alexis, también nos manda cada semana su comentario y en esta ocasión lo hace del versículo 6. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, ¿verdad? Acompañarlos, está diciendo el hermano, ¿no? Juan. Ahora, ¿cuál es el comentario de Alexis? Dice, para cualquier persona sería muy honroso recibir en su casa al primer ministro de su nación. Seguramente no dudaríamos darle la mejor atención posible, ya que tiene un cargo muy importante. Pero cuando recibimos y apoyamos a un hermano, estamos recibiendo a alguien a quien el creador del universo adoptó como su hijo, a alguien por quien el Señor de señores derramó su sangre. Somos embajadores del Rey, por lo que ayudarnos y recibirnos es uno de los más sublimes privilegios que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cómo generan estos pasajes ese sentido, ese sentido de, ¿cómo le podremos decir? Pues sí, de hospitalidad, ese sentido de empatía, ese sentido pues de todo, ¿verdad? De todo eso que necesitamos como cristianos transmitir a la iglesia, ¿verdad? Por eso la lectura de la Biblia es bien importante, hermanos. Por eso hay que pasar por las cartas generales. Yo siempre he dicho, las cartas generales son muy prácticas, hermanos. Nos dicen cómo llevar a cabo la fe cristiana, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, mi hermano Alexis. Y bueno, nuestra hermana Ángela Herrera, que es el último comentario, hermanos. Acuérdense que estoy recibiendo los comentarios temprano, hermanos. Mire, yo necesito grabar temprano porque ya más noche ya es complicado, hermanos, porque yo tengo que hacer otras cosas en casa también con mis hijos, como se lo acabo de comentar. Entonces yo tengo que administrarme de tal forma, hermanos, que yo pueda tener la mayor parte del tiempo libre relativamente, porque yo tengo que preparar más noche o un día antes, tengo que preparar lo del otro día y así lo hago sucesivamente, hermanos, para que ya esté todo preparado. Yo por eso le estoy pidiendo su comentario desde el lunes o el martes, o por ejemplo como hoy, antes de las 10 de la mañana, hermanos, tenemos una semana. Usted me lo puede mandar si quiere hasta el otro día, por ejemplo el miércoles, ¿no? Usted ya me lo puede empezar a mandar. Y yo feliz porque yo ya tengo desde el miércoles, ya empiezo a juntar los comentarios. Pero si usted me lo manda a la hora que voy a estar grabando, hermanos, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, nuestra hermana Ángela nos manda el siguiente comentario de los versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Sí? No nos recibe. Entonces, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué triste este versículo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dice la hermana? ¿Qué nos comenta la hermana sobre este versículo? ¿Qué le hizo reflexionar a la hermana Ángela? Bueno, ella dice, en esa iglesia estaba ese hombre Diótrefes, orgulloso, ambicioso, que no deseaba que nadie le hiciera sombra. Pretencioso, vanaglorioso, arrogante, era una persona muy engreída, alguien que no consentía no ser el centro de atención. Al analizar este personaje, nos preguntamos, ¿cómo alguien con estas características podía ser un auténtico discípulo de Cristo? A quien todos los que somos hijos de Dios debemos imitar en su sencillez, su sobriedad, su humildad, su amor, su comprensión. Y después se preguntan, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la gente no asiste a las reuniones de su congregación? Bueno,
Es evidente, si las personas no reciben un alimento sólido de la palabra de Dios, buscarán esas vitaminas espirituales para el alma en otras iglesias. Y sí, o sea, básicamente, hermanos, los problemas que bíblicamente, a la luz de lo que los discípulos están escribiendo, en este caso Juan, pues giran en torno básicamente a dos cosas. Un problema doctrinal, que en el caso de Tercera de Juan no es el caso, o un problema de unidad, hermanos, un problema de mal testimonio, de hermanos caciques, ahorita voy a hablar de eso, que es el caso de Ótrefes. O sea, es un personaje terrible. O sea, ¿quién quiere tener uno de esos en su iglesia, no? Esos que no dejan avanzar la obra. Y pues es lamentable, hermanos, porque imagínense los verdaderos cristianos que están trabajando, ¿verdad? Llevando a la iglesia nuevos creyentes, y se encarga de mandarlos a la calle otra vez, ¿no? Al mundo, ¿no? Con sus actitudes y su mal testimonio. Muy bien. Y es verdad, o sea, ¿por qué luego las iglesias no crecen? Porque hay gente así, que no deja que crezca la obra. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué Dios permite esas cosas? Mire, es que la obra no es nuestra, hermanos. Yo he conocido pastores que de repente se pasan toda la vida corriendo a medio mundo, ¿no? A los que no aguantan, ¿no? Y digo, bueno, no se trata tampoco de eso, hermanos, porque cuando usted arranca la cizaña, usted se lleva, dice el Señor Jesucristo, por eso mejor hay que dejarlas ahí. Y en su momento, el Señor va a ir cuando llegue la poda, ¿verdad? Y deje caer la hoz, pues va a cortar lo que es de Él, y lo que no es de Él se va a ir a la lumbre, ¿verdad? Porque así debe de ser, ¿no? Muchas veces como pastores pensamos que nuestra tarea es que no haya ese tipo de personas, pero bueno, hermanos, Juan dice que existían. O sea, si Juan dice que existían y existieron en sus tiempos, ¿verdad? Pues básicamente, ¿qué nos espera en las iglesias contemporáneas, hermanos? En donde lamentablemente hay unas carencias de lectura bíblica, de compromiso, y luego échele gente así, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hablar qué representa este personaje, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, mire, reflexionemos, hermanos, reflexionemos. A continuación voy a leer la reflexión que yo mando, ¿verdad? Como le comento, si no lo tiene, puede pedirla ahorita mismo en el celular, hermano, alguien que tenga el estudio, el comentario, y no dudo que se lo vayan a mandar con mucho gusto, ¿verdad? Porque apenas vamos a empezar. Entonces, hermanos, mire, Tercera de Juan, hermanos, trata de un escrito breve y personal, correspondiente a la sección denominada en el Nuevo Testamento como epístolas universales o generales, ¿verdad? Ahí en esa sección, bueno, se encuentran varias, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Santiago, ¿verdad? Y Judas, y bueno, ahí en esa sección se encuentra la tercera carta de Juan. Bueno, Orígenes, ¿quién era Orígenes, hermanos? De repente voy a hacer mención de personajes de la historia del cristianismo que fueron clave, hermanos, sobre todo en el desarrollo de la teología. Acuérdese que en esos tiempos, bueno, antes, en los tiempos de Juan, en las cartas de Juan, en los tiempos de Pablo, pues no existía la Biblia como tal, hermanos. Estaba el Antiguo Testamento traducido al griego, lo que se conocía como la Septuaginta, ¿verdad? Y lo que circulaba después de eso, pues eran las cartas con la doctrina de los apóstoles. Posteriormente, hermanos, se juntan estas cartas y se hace un canon en donde pues prácticamente se cierra y solamente quedan 66 libros en la Biblia. Pero posteriormente, hermanos, estos personajes como Orígenes influyeron mucho para estos canon y para este tipo de reflexiones. Orígenes, hermanos, considerado juntamente con San Agustín, ¿sí? Con San Agustín y Santo Tomás como uno de los tres pilares de la teología cristiana, los padres o los pilares de la teología cristiana. Mucha de la reflexión teológica que hoy en día tenemos es gracias a estos personajes tremendos. Y es que estos no se limitaban solamente a dar un discurso acerca de lo que significaba un versículo. Ellos investigaban, pues es que imagínense, habían pasado aproximadamente, ¿qué le gusta? 100 años, 180 años de que estas cartas habían sido escritas, hermanos. Entonces era muy cercana la comunicación de los testigos, de los hijos, de los discípulos, de estos discípulos, y ellos tuvieron contacto con ellos. Entonces,
Es interesante todo lo que ellos investigaron. Por eso cuando tengas toda oportunidad, compres libros de estos personajes, ¿verdad? Orígenes, San Agustín, ¿verdad? Y Santo Tomás, ¿verdad? El famoso Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, bueno, Orígenes dijo, hermanos, que esta epístola, fíjese bien, es un comentario chiquito, hermanos, pero mire, Orígenes dijo que esta epístola, por ser breve y privada, no siempre fue leída en las asambleas cristianas primitivas. Porque el hecho de que fuera dirigida a Gallo, ¿verdad? Y luego, conforme usted va leyendo, pues se da cuenta de que hay muchos principios para la iglesia contemporánea. La iglesia en ese momento dificultaba que las asambleas leyeran estas cartas, ¿verdad? Obviamente, cuando ya hubo un estudio de estas cartas y se decidió que entraran en el canon bíblico, ¿verdad? Pues fue por esa riqueza espiritual que tiene y sobre todo porque era la tercera carta, una de las cartas de Juan, porque se cree que hubo más, hermanos. Y por lo que leemos en esta carta, Diótrefes se hacía cargo de que esas cartas se desaparecieran, ¿eh? Lo que leemos aquí es que Juan ya había mandado cartas, pero este personaje llamado Diótrefes se encargaba de que no fueran leídas. Entonces, por eso el comentario de Juan, ¿verdad? Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Muy bien. Entonces, a diferencia de primera y segunda de Juan, hermanos, su contenido está exento de problemas doctrinales, ¿sí? O sea, primera y segunda de Juan no tiene problemas doctrinales. El problema ahí no es doctrinal, ¿sí? Su contenido está exento de problemas. Bueno, a diferencia de primera y segunda de Juan, su contenido de esta tercera carta no tiene problemas doctrinales, optando más bien por la calidad de las relaciones humanas y el bienestar espiritual de la iglesia. De ahí que el autor en esta carta, hermanos, en su tercera carta, se atreve a censurar la insubordinación de un dirigente de la iglesia, hermanos, porque él no era pastor. O sea, él no era el pastor. Y quién sabe qué sería, pero el punto es que Diótrefes, hermanos, tenía una influencia sobre la congregación. Probablemente se abrió la iglesia en su casa. Es lo que algunos escritores proponen, ¿verdad? Seguramente es el que comenzó la obra, todo empezó muy bien, pero llegó un momento en que la obra comenzó a crecer y obviamente Dios comenzó a constituir a la gente de manera que maestros, pastores, evangelistas, como debe de ser en una iglesia, y a lo mejor el ministerio de Diótrefes no era ninguno de estos, ¿verdad? Entonces él se sentía opacado y por esa razón nace en su corazón ese orgullo, esa personalidad ácida que las iglesias no necesitan, ¿verdad? Y lejos de asumir su identidad, su posición en la iglesia, se la pasaba dando lata nada más. Por eso, qué importante es abonarle al tema de la identidad y de nuestra posición dentro de la iglesia, pero sobre todo de nuestra posición delante de Dios. Porque cuando usted no descubre, cuando usted no reconoce en qué lugar Dios lo puso en la iglesia, usted nada más va a estar dando lata, ¿sí? Va a estar cuidándose del pastor, va a estar cuidándose del diácono, va a estar cuidándose del maestro. Oiga, espérese, ¿qué lugar tiene usted? Porque usted nada más está viendo el lugar de la gente que ya está constituida, ¿verdad? Usted no acepta al pastor, usted no acepta a tal persona. Y bueno, ¿y usted qué? Ni que fuera la cuarta persona de la Trinidad. Tenga cuidado, porque ese es el problema de Diótrefes. Ahorita vamos a hablar de este personaje que no debería de existir en la iglesia, pero existe. Sin embargo, el hecho de que exista no significa que se malinterprete lo que dije anteriormente, de que no hay que hacer nada. No, sí hay que hacer algo. El problema es que estas iglesias, hermanos, eran bebés, eran iglesias que no tenían a lo mejor un antecedente, no tenían a lo mejor cercanamente, quizá, hermano, los problemas que había en Jerusalén eran diferentes, qué sé yo, que a lo mejor no alcanzaban para ayudar a estas iglesias jóvenes, ¿verdad? Y no tenían a lo mejor un protocolo eclesiástico en donde qué podemos hacer para que esta persona no siga molestando, no siga corriendo a los hermanos, ¿verdad? Por eso Juan escribe esta carta, porque la iglesia apenas está comenzando a saber qué hacer con este tipo de personajes, ¿no? Entonces, pues siempre van a existir Diótrefes, hermanos. Por eso no se sienta mal. Mire, por eso hay que leer la Biblia, porque luego aparecen estos personajes en la iglesia y lo primero que usted va a hacer es irse. Y luego
va a ir a otra iglesia y no se va a encontrar uno, se va a encontrar con 2, 3, 4 y va a estar peor. Por eso usted tiene que aprender a crecer en su iglesia, tiene que aprender a amar a su iglesia y tiene que aprender a amar incluso a esas personas. Porque no porque usted deje su iglesia y se vaya a otra, que eso es lo más antibíblico que usted puede hacer, ¿verdad? Significa que en otro lado no vaya a haber diótrefes, no, hermanos. Mínimo en cada iglesia hay un diótrefe. Mínimo. Si no uno, hay 2, 3 familias completas, familias diótrefe, que se apellidan diótrefe, ¿verdad? Siempre va a haber. Entonces, más allá de reaccionar equivocadamente, como lo hemos estado comentando, ¿verdad? Y mejor pídale a Dios por medio de su Espíritu Santo que le dé mansedumbre. ¿Se acuerda de ese pasaje en Eclesiastés 9, versículo 4, cuando dice, si el príncipe se levanta contra ti, dice, no dejes tu lugar, la mansedumbre puede superar muchos errores? ¿Ha leído ese pasaje? Si mal no recuerdo, es Eclesiastés 9, 4, por ahí. Hay mucha gente que a la primera huye, corre, no quieren sufrir, no quieren batallar. Oiga, lea la Biblia, porque parte de su responsabilidad como miembro de una iglesia es que cuide la sana doctrina, cuide la unidad, pero que también usted, no solamente el pastor y otras personas más, usted sepa qué hacer con personajes de la talla de Diótrefes. Ahorita vamos a hablar de ese personaje, hermanos, porque cómo dan lata esos personajes. Muy bien, mire, entonces en esta carta, hermanos, de ahí que el autor, lo que había comentado, dice, en su tercera carta se atreve a censurar la insubordinación de un dirigente de la iglesia, Diótrefes, no su teología. Aquí no estamos discutiendo teología. Que Diótrefes era un mal teólogo. No, ni eso. Yo creo que ese era bien carnal y ni leía nada, ni le importaba nada de teología, él pura carnalidad. No estamos hablando de que Juan lo esté confrontando en su mala teología. No, lo está confrontando por su insubordinación y por su piedrota de tropiezo que es. Entonces, en esta carta Juan se refiere a 3 hombres. 3 hombres, y estos 3 representan un testimonio y una enseñanza para la iglesia contemporánea. Vamos a empezar con el primero, que es Gayo, un cristiano próspero. Aquí, mire, yo quiero que ponga mucha atención porque aquí vamos a entender la verdadera prosperidad, hermanos. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Mire, la hermana Leti, creo, ¿no? Hacía un comentario acerca de los que siguen este tipo de teologías, ¿no? De la famosa prosperidad, ¿no? Que es una cosa diabólica, literalmente como la hermana lo dijo, diabólico, es diabólico. Cuando fundas tu cristianismo, la hermana comentaba eso, ¿no? Dice, bajo ese tipo de teologías falsas, sin ningún fundamento bíblico, sobre todo el tema de la prosperidad, ¿no? Y sobre todo porque mire, yo creo que ni siquiera es que retuercen este versículo, yo creo que nunca lo han leído, por como decía Orígenes, ¿no? Es tan chiquita la carta que mucha gente, le puedo asegurar que una gran mayoría de los hermanos que no han leído la Biblia y que por supuesto no han pasado por cartas generales, pues yo creo que nunca han leído Tercera de Juan. Entonces no se han dado cuenta de que el único versículo o el párrafo que nos habla de la verdadera espiritual la encontramos aquí, hermanos. Por eso ponga mucha atención. Lo voy a leer. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Wow, bueno, es que estos versículos, híjole, hermanos, qué cosas. Yo puedo decir muchas cosas de estos versículos, hermanos. Espero
Espero que sea suficiente lo que tenemos por acá, ¿no? Muy bien. Mire, ¿cuánto agradecemos a Dios, hermanos, por miembros de la iglesia como Gallo? Como miembros de la iglesia como Gallo, hermanos. Juan usa la palabra amado 4 veces para referirse a él en los versos 1, verso 2, verso 5 y verso 11, ¿verdad? Eso llama mucho la atención, esa manera en la que Juan se atreve a hablarle a este personaje. No a cualquiera le dice usted amigo, no a cualquiera usted le dice hermano, no a cualquiera usted le dice amado, como Juan a Gallo, ¿sí? Entonces todo eso, hermanos, es muy importante reflexionarlo porque de repente, al no desarrollar ese cariño, ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo, la manera en cómo nos hablamos, hermanos, refleja mucho cómo nos vemos, hermanos. Cómo nos vemos, la manera en cómo nos recibimos, la manera en cómo nos saludamos, la manera en cómo nos procuramos, ¿verdad? Todo eso refleja mucho de la forma en la que yo veo a mi hermano, pero también porque mi hermano representa algo para mí, es mutuo, es recíproco. Por eso es muy importante, hermanos, estudiar estos pasajes para que reflexionemos cómo, cómo yo trato a mi hermano, pero también qué represento yo para mi hermano, porque esto es mutuo. Esto no es cosa de que, no, porque usted es el pastor, usted me tiene que amar y me tiene que hablar y me tiene que procurar. Oiga, espéreme. Yo en alguna ocasión lo dije, hermanos. Yo tengo 17 años en Príncipe de Paz. Había una persona que me maltrataba hasta... Bueno, tenía la oportunidad y esa persona ya está en la presencia de Dios, eso espero. Pero esa persona cada vez que yo la veía era un maltrato, hermanos, y era un maltrato psicológico. Yo llegué muy joven a la iglesia. Entonces, era un maltrato. Entonces, ¿qué hacía yo, hermanos? No, hombre, ¿quién quería saludar a alguien así? Oiga, cuando yo le decía hermano o hermana, porque no voy a decir quién, ¿verdad? Me sentía hasta mal porque decía, estoy comprometiendo ese nombre tan valioso de hermano o hermana con alguien que a lo mejor ni lo es por la manera en cómo me hablaba, ¿no? Digo, no sé si yo le recordaba algún, alguna cosa mala en su vida, qué sé yo, ¿verdad? Pero en serio, quién quiere estar allí, ¿verdad? O sea, pues, no, es que usted tiene que estar ahí porque usted, el amor es sufrido. Oiga, espéreme, no confunda cosas. O sea, pues quién quiere estar con alguien que te está lastima y lastime a cada rato. Y no solamente lo digo por mí, ¿no? Cualquier persona. Oiga, por salud mental dice uno, no, hombre, yo que ni le saludo. Vengo bien gozoso y apenas lo miro, ya ni siquiera lo saludo, apenas lo miro y se me acaba el gozo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay algo que no se ha resuelto allí, ¿verdad? Y seguramente, pues no hay nada espiritual allí. Entonces Juan le dice a Gallo, amado, amado. Mire qué profundas son esas palabras. Mire, el versículo 2 sugiere, hermanos, que quizás Gallo, no gozaba de buena salud o que se estaba recuperando de alguna enfermedad. Pero esto sí sabemos, hermanos, porque lo dice el pasaje. Gallo tenía una saludable vida espiritual. ¿No conoce usted gente así, hermanos? Gente enfermita, gente que tiene un problema físico, hermanos. Oiga, pero su vida espiritual es ejemplar, hermanos. Yo podría mencionar ahí algunos, ¿verdad? Pero no quiero comprometerme. Simplemente hay gente que tiene enfermedades muy tremendas, hermanos, pero su fe es admirable. Admirable. Y digo, wow, por eso esta gente está ahí todavía, porque necesitamos gente que nos demuestre que aún en los momentos más difíciles necesitamos estar muy agarrados del Señor. Gente, yo por ejemplo pienso en los viudos, ¿no? En las viudas. Sobre todo en las viudas, ¿no? Cuando se quedan con los niños, ¿no? Su fe es admirable. A mí me apasiona ver la fe de mujeres. Y vaya que tenemos en la iglesia algunas hermanas viudas cuyos hijos son pequeños. Y me recuerda mucho, hermanos. Mi mamá era muy joven cuando mi padre falleció. Nosotros éramos muy niños. Y hay un antes y un después en la vida cristiana de mi madre. Y al menos yo lo puedo ver así porque mi madre creció mucho espiritualmente después de de la viudez que ella vivió, de su viudez. Y nos demostró, al menos a mis hermanos y a mí, que aún en los momentos más duros hay que refugiarse al Señor. Y vaya que Dios es fiel para las mujeres que son viudas, es esposo de ellas.
es padre de los huérfanos, y eso Dios no lo demuestra. Y qué importante es demostrarlo, hermanos, y mostrar que gente como Gallo, hermanos, es la que hace falta en la iglesia. Y si usted está pasando por algo así, aprenda de esto, porque no se ha acabado todo. Dios no ha terminado con usted. Dios quiere mostrar a través de su pérdida, de su dolor, quiere mostrar su gracia, quiere mostrar que usted puede ser una bendición en medio de esa pérdida, y que a nosotros que a lo mejor no hemos pasado por algo así, ¿verdad? A lo mejor la pérdida de un hijo, un marido, qué sé yo, cosas tremendas, ¿verdad? Usted permanece fiel, y eso a mí me bendice, eso a mí me permite seguir adelante. Y esos son los testimonios que necesitamos, hermanos, son las cosas que la iglesia, con las cuales la iglesia se enriquece, ¿sí? Entonces, pero cualquiera que fuera la condición externa del hombre, hermano, su interior estaba prosperando, ¿verdad? En su interior estaba prosperando. Gallo era la típica clase de cristiano de la cual otros disfrutaban hablar. ¡Wow! No le gusta hablar a usted de gente así, hermanos, que, que es admirable su testimonio, ¿no? Y queremos seguir hablando de ellos, ¿no? Y hasta quisiéramos que hicieran unas películas de ellos, ¿no? Y bueno, los hermanos, tal vez evangelistas y misioneros viajeros, ¿verdad? Habían conocido a Gallo y habían sido recibidos en su casa. Ellos informaron que andaban en la verdad, y que andaba en la verdad Gallo, y fielmente trataba de ayudar a los diferentes obreros cristianos que se cruzaban en su camino, ¿verdad? Bueno, yo sé de testimonios hermosos, hermanos, de gente maravillosa que ha hospedado siervos. Bueno, yo fui hospedado por hermanos así, con un corazón bien grande, ¿verdad? Nuestra hermana Malú, Dios te bendiga, Malú. Yo la verdad, yo nunca voy a olvidar cómo tienes ese corazón para hospedar misioneros. Yo, me acuerdo mucho de Adriana, de Ramón, que está en la presencia de Dios, ¿verdad? Y un corazón hospedador impresionante, ¿no? Obviamente haciéndole la vida más fácil a los siervos, porque imagínense llegar, yo que vengo de Torreón y que hace 17 años, pues yo llego, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, los primeros 3 años los viví en el seminario, pero había temporadas en las que tú no podías vivir en el seminario, entonces tenías que vivir en la casa de alguien. Y yo conocí en ese periodo gente muy hospitalaria, hermanos, que en serio me hizo la vida muy, muy fácil, ¿verdad? Porque pues entre que yo comenzaba mi ministerio, entre que yo estaba empezando una nueva etapa en mi vida, entre que pues seguía yo batallando con cosas espirituales, personales, y no faltó quien se encargara de mí en ese sentido, ¿no? Entonces tengamos presente que no había hoteles en los días de Juan, sino solo posadas incómodas y a menudo peligrosas. Los evangelistas viajeros dependían de los mismos cristianos para su alimentación y alojamiento, hermanos. Por eso ofrendamos, por eso diezmamos, por eso cuando hay un verdadero siervo, porque luego también hay cada gente que, como dicen por ahí, evangelistas, ¿verdad? Estos no son evangelistas, son evangelistas, y se aprovechan de la nobleza de las iglesias, no hacen nada, ¿verdad? No andan pidiendo dinero, pero hay siervos de veras, hermanos, que van a veces a otras partes del mundo, o están haciendo una obra tremenda aquí en el país, como el caso de nuestro hermano Abraham y su esposa Diana y sus hijitos, ¿verdad? Son hermosos, ellos están trabajando ahorita. Abraham plantó una iglesia en Huachochi, Chihuahua, fue a partir de ahí que nosotros le entramos con él, de apoyarlo. Luego estuvo en el mundo musulmán, estuvo ya entre sirios, y estuvo en Irak, y estuvo en Turquía, y bueno, y luego ahorita está con los otomís allá en Querétaro, hermanos, y es gente que da fruto, y es gente que lo invitan a predicar, es gente que lo invitan a dar testimonio, a dar estudios, a dar capacitación, porque es gente que da fruto de veras, hermanos, y nosotros nos sentimos privilegiados, hermanos, por estarle mandando pues su apoyo económico, y también nuestras oraciones por sus vidas, ¿verdad? Muy bien, entonces, hermanos, Gallo, por ejemplo, hermanos, era de los cristianos que le agradaba recibir a los santos y encaminarlos según estos iban de lugar en lugar, ¿verdad? O sea, a lo mejor Gallo era el que sabía el camino, entonces llegaban los viajeros y pues no sabían, y Gallo decía, mira, vete por aquí, ve y pregunta a una persona, dile que vienes de mi parte, todo eso, esos detalles, ¿no? Entonces 4 veces, hermanos, en esta pequeña epístola, Juan, como ya lo comenté, llama a Gallo con el calificativo de amado. Aquel buen hermano tendría por lo menos 3 cualidades que amaba el hermano Juan.
Número 1, crecía en la fe. Número 2, era fiel a la verdad. Número 3, estaba dispuesto a servir. Por eso, cuando somos creyentes fieles, somos objeto del amor de otros. Por eso le digo, o sea, esto es recíproco. O sea, cómo usted espera esa forma de que lo vean como cristiano? Porque también es parte de la dinámica, ¿no? Porque hay gente que dice, no, malinterpreta esto que voy a decir. No, yo no espero nada de nadie, entonces no me importa lo que piensa la gente. Oye, sí te debería de importar. Y mínimo sí deberíamos de esperar algo así como Gallo recibía esto de Juan, en virtud de que usted, número 1, pues crece en la fe. Número 2, es fiel a la verdad. Y número 3, está dispuesto a servir. Oiga, una gente con esas 3 características, hermanos, oiga, ¿quién no quiere estar con esa gente? Me decía mi mamá, júntate con los que saben, hijo. Entonces uno se junta con los que son fuertes en la fe, ¿no? A lo mejor una llamadita, ¿no? Ahorita que estamos en el encierro, mire, échele un fonazo a esa gente, usted ya sabe quiénes son. Hay gente que son, hay personas muy ejemplares en la fe, hermanos, que han pasado por pruebas muy duras. Hábleles, llénese de sus pláticas, de su forma de ver la vida, la fe, el cristianismo, que le comparta cómo le ha hecho. Júntese con la gente fiel a la verdad, hermanos, que está en la palabra, no con gente que no sabe nada, ¿no? Hay gente que usted no sabe nada y luego se junta con el que no sabe, pues hace el club de los que no saben, ¿no? Y eso es bien delicado, ¿no? Se junta con pura gente ignorante que no conoce la palabra, que no le inspira nada. Mi mamá siempre nos decía eso, si tú te juntas con los burros, te vas a hacer burro, hijo, ¿eh? O sea, mejor que la gente te busque porque eres bueno. No, ahí andas buscando las malas amistades, ¿verdad? Tú busca a la gente buena y si eres bueno la gente te va a seguir, ¿verdad? Consejos muy prácticos de mi mamá, ¿no? Mi mamá en su sencillez, ¿no? Nos decía siempre eso, ¿verdad? Pero ay, ¿por qué? Mira, nada más pregúntate, ¿por qué están esa bola de gente ahí en la esquina sin hacer nada? Dice, porque lo más fácil es seguir al burro. Lo más fácil, no haces nada. Sigue al que sabe. Al que ves que cada día que pasa está creciendo, síguelo. Pregúntale, aprende de él. Por eso Pablo decía, ¿no? Y hasta él lo decía ahí en 1 Corintios 11, imítenme a mí. Imítenme a mí como yo imito a Dios, hermanos. Debemos ser dignos todos de ser imitados, hermanos. Por eso todos los estudios que estamos llevando, hermanos, dependen uno del otro. Por eso el estudio de la palabra debe de ser tan intenso. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del amor, hemos hablado mucho de la identidad, hemos hablado mucho del compromiso. Todo esto tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahorita del personaje Gallo. Estaba dispuesto a servir, gente que le gusta servir, hermanos. Entonces, por eso cuando somos creyentes fieles, somos objeto del amor de otros. ¿Por qué ayudaba Gallo a los santos? Bueno, en primer lugar porque los amaba y porque quería participar en su ministerio y contribuir al avance de la verdad. Gallo había encontrado su ministerio y lo disfrutaba. Entonces es bien importante que usted descubra su ministerio y lo disfrute y le abone y envejezca y muera, si es posible, en su ministerio. No ande viendo el ministerio de los demás, ni ande siendo piedra de tropiezo en los demás. Mejor ocúpate de tu ministerio, ¿verdad? Como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, haz tu ministerio, no estés de ocioso, le decía Pablo a Timoteo. Entonces un hombre que no pueda predicar sí puede ayudar a otros a hacerlo, hermanos. Mire, a lo mejor usted no es el predicador de la iglesia, no es el maestro de la iglesia, a lo mejor usted no es el evangelista de la iglesia, pero usted puede ayudar a que estos lo sean. O sea, hágale la vida más fácil, acompáñelos, ayúdelos, a los predicadores, a los evangelistas, un día hablando cosas de la vida, ¿no? Y si Dios no lo permite, ¿verdad? Porque pues uno piensa cosas en familia, ¿no? No, hijo, mira, yo le he dicho a mi hijo Evan, cuando tengas la oportunidad, si tú no tienes un ministerio como yo, pero que tú sigas adelante en tu iglesia, hijo, pero ten un buen trabajo, sobre todo estudia, prepárate, ten un buen trabajo que te permita ayudar a los siervos de Dios, que te permita ayudar a los misioneros, que te permita apoyar a tu iglesia. No se te vaya a olvidar a tu iglesia, porque eso pasa, hermanos. Jóvenes exitosos y tan exitosos son que vuelan muy alto y nos dejaron bien lejos.
pero que crecieron con nosotros, ¿verdad? Y luego se jactan y suben sus cosas de que les va requete bien, sí, pero pues crecieron con nosotros, ¿no? Les fue tan bien, ¿verdad? Que volaron muy alto y se olvidaron de nosotros. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, acuérdese de sus padres, acuérdese siempre de sus padres. Cuando usted ya tenga el éxito y que ya le vaya bien, no se le vayan a olvidar a sus padres, pero tampoco se le vaya a olvidar a su iglesia. Apoye su iglesia, hermanos. Las iglesias grandes, fuertes, son de jóvenes, son de adultos que nacieron en sus iglesias y que con el tiempo, hermanos, por gratitud, son los que sostienen la iglesia, son los que sostienen la obra, son los que apoyan a su pastor, son los que apoyan a los misioneros, son los que apoyan a los evangelistas, a los maestros, a veces son los maestros de la iglesia. Hermanos, es que esto así es, no es de otra manera. Esto no es como una empresa cualquiera, ¿verdad? Ah, se va, pues al rato contratamos a otro. No, en la iglesia nadie es irreemplazable. Todos, más bien en la iglesia todos somos irreemplazables. Que si alguien fallece o se va, no lo podemos reemplazar, hermanos, son únicos. Pero pues de Dios es la obra y Dios siempre va a poner a alguien diferente, ¿verdad? Si yo me voy, me muero, lo que sea, pues Dios va a poner a alguien más. Pero somos irreemplazables. ¿Sí? Nos necesitamos en la congregación. Entonces, personajes como Gallo, hermanos, son los que necesita la iglesia, ¿no? Entonces, nunca se ha escrito tantos libros acerca de cómo obtener, hermanos. Perdón, hermanos. Entonces, decíamos que un hombre que no puede predicar sí puede ayudar a otros a hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera prosperidad? Voy a mencionarlo rápidamente para irme con los otros dos personajes, porque tenemos otros dos personajes, no solamente Gallo. Mire, la palabra mágica, por decirlo de alguna forma, hermanos, no estoy hablando de magia, nada de eso, ¿no? O la palabra clave, la palabra clave del mundo, porque me estoy refiriendo al mundo, en este tiempo es prosperidad. Mire, nunca se ha escrito tantos libros acerca de cómo obtener la prosperidad como en este tiempo. Sin embargo, hay tres maneras de enfocar la prosperidad. Hay tres formas en las que usted tiene que aprender a ver la prosperidad. Número uno, hermanos. Primera, la doctrina humana de la prosperidad afirma que la prosperidad está al alcance de todos, que la prosperidad es un signo de éxito, que la prosperidad la ofrece el mundo, que los gobiernos y el valor relativo de los países se mide por la prosperidad de sus gobernados. Bueno, creo que eso nos queda claro, ¿verdad? Es la primera forma en la que usted y yo tenemos que ver la prosperidad o como una especie de doctrina humana, como se manejan aquí en el mundo, ¿no? Un poquito para atrás, tantito nada más. Muy bien. Segunda, la prosperidad es ilusoria. La Biblia enseña, hermanos, que la prosperidad del mundo es como la hierba. La prosperidad es un espejismo tras el cual van muchos. El problema es que la prosperidad del mundo envanece a las personas y endurece el corazón. ¿Sí? Por eso Jesús decía que los ricos, dice, es más fácil o es más posible que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y eso es imposible. Obviamente lo primero también es imposible, ¿verdad? O sea, que un camello pase por el ojo de una aguja, o sea, eso es algo imposible. Era un dicho, era un hebraísmo, un dicho de su tiempo, pero que básicamente era una especie de ironía que nos afirmaba lo imposible que un camello pasara por un ojo de una aguja, y lo comparaba Jesús con el hecho de que un rico pasara al reino de los cielos. Es muy complicado porque, mire, el rico casi siempre se siente autosuficiente por lo que tiene. No es en todo lo rico. Yo conozco gente rica, gente millonaria que es cristiana, pero de esos son muy pocos. Yo creo que de cada 1000 hay uno, no sé, pero por las estadísticas espirituales bíblicas que el Señor pone, ¿verdad? Es difícil, imposible a veces, ¿verdad? Que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la prosperidad, hermanos, en el mundo envanece al hombre y lo endurece en su corazón. De hecho, bueno, hay gente que ni trabajó por lo que tiene, porque seguramente lo heredó de sus padres o porque viven bajo la sombra de sus padres y, y se comportan como virreyes, ¿verdad? Se comportan como príncipes y son terribles, no tienen misericordia de nadie. Pero bueno, tercera manera de ver la prosperidad. Mire,
La prosperidad verdadera implica que los creyentes abunden en todas las cosas, pero que la mayor prosperidad se construya sobre valores eternos. Y siempre la prosperidad espiritual es de mayor valor. ¿Sí? Dios desea que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. O sea, lo que nos deja entender este principio, hermanos, es que la verdadera prosperidad, la que realmente vale, es construida bajo cimientos espirituales, doctrina, principios espirituales. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. O sea que primero lo primero que tiene que prosperar, hermanos, lo primero que tiene que prosperar es nuestra alma, nuestro corazón. Porque ¿de qué sirve que usted tenga todo si tiene un corazón miserable? Usted tiene que tener un corazón listo, dispuesto a servir, porque de hecho Pablo escribe acerca de los que tienen trabajo, ¿no? Y en Tesalonicenses, que si tienes trabajo, bien. Si no tienes trabajo, pues el que no trabaja, que no coma. Pero si has de tener trabajo, que ojalá, dice, gracias a Dios, dice, porque puedes compartir. Pablo habla mucho de ese principio, ¿no? De que si tienes es porque lo tienes para compartir, ¿verdad? Pero si no tienes esa capacidad espiritual, difícilmente lo que tienes es como si no lo tuvieras. Por eso hay mucha gente que vive miserablemente, hermanos, porque realmente el valor de la prosperidad o el valor no está, el valor de la vida, o como dice el Señor Jesucristo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se acuerda? Cuando le dice al rico, bueno, le dice a los discípulos, después de que el rico le dijo que le ayudara a partir la herencia, ¿no? Y Jesús dice, apartaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? Pues consiste en la abundancia espiritual en su corazón, consiste en una prosperidad espiritual, porque a partir de ahí lo demás es lo de menos. Porque no se trata de que eres cristiano porque tienes cosas materiales. O sea, no. Y esa es una doctrina del demonio, hermanos, donde mucha gente, si no tiene ciertas cosas es porque Dios no lo está bendiciendo. Como esas ideas antiguas en los tiempos de Jesús, que cuando la gente estaba enferma, que estaba postrada, ¿se acuerda? Aquella cosa que los mismos discípulos le preguntaban al Señor. Estaba un paralítico y esto lo primero que preguntan es, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, sí me explico, o sea, como que el hecho de que tú tengas una enfermedad o que no tengas tal coche, no tengas tanto dinero, no tengas tal casa, es señal de que Dios no te ha bendecido. Oye, espérame, la primera bendición y la bendición más grande la puede tener tanto ricos y pobres, y es la bendición de la vida eterna. Como Pablo dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando tú alcanzas a entender esa riqueza y la abrazas y mira, si tienes o no tienes es lo de menos, porque ya lo tienes todo en Cristo Jesús, cosas eternas. Mira, las cosas se van a quedar aquí, finalmente se van a quedar aquí, y si las tienes, pues tienes que tener la capacidad de compartirlas y de administrarlas con sabiduría, porque de eso emana un corazón próspero en el Señor. Pero mira, finalmente, si no tuviste esa capacidad, un día te vas a ir y esas cosas se van a quedar aquí y alguien más las va a disfrutar. Y tú te vas a ir así tal cual como llegaste, te vas a ir a la presencia de nuestro Dios. Bueno, si es que eres cristiano, ¿verdad? Por eso es bien importante recalcar el tema de la verdadera prosperidad. Entonces, número 2, segundo personaje, hermanos, creo que nos llevamos mucho tiempo con Gallo, porque son de los personajes que nos gusta hablar, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a hablar de otro también muy interesante, pero a ver, vamos a hablar de Diótrefes. ¿Quién es este Diótrefes? Bueno, Diótrefes, hermanos, es un cristiano arrogante, o como dicen otros comentaristas, es un líder equivocado, está equivocado, su liderazgo está mal enfocado, porque no se le... no se le niega o no se le descalifica el hecho de que él tuviese influencia, porque lo tenía. Eso es lo peor. Eso es lo más delicado de un Diótrefes, que tiene autoridad, o al menos la gente se la ha dado. Porque tan simple como que la gente se ponga de acuerdo y se la quite y digan, oiga, sabe que usted está mal. Usted está mal, usted está equivocado, su autoridad está equivocada, su liderazgo está equivocado. Pero la gente no, hermanos. Miren, muchas veces
lo que nos ha enseñado la experiencia con los diótrefes es que la gente que no tiene la capacidad bíblica o el valor, ¿verdad? O la, ¿cómo se podrá decir? La diplomacia eclesiástica, el conocimiento eclesiástico para enfrentar a este tipo de personas, por lo general pues le siguen el cuento a ellos, quieren quedar bien con ellos, ¿no? Y hasta les tienen miedo, ¿no? Bueno, porque no se les niega que tengan cierta autoridad, porque pues tienen esa personalidad, pero esa autoridad la tienen equivocada, ese liderazgo está equivocado, no es el que el Señor quiere para su iglesia. Pero bueno, ¿qué pasó con Diótrefes, hermanos? Bueno, lo voy a leer, versículos 8 y 10, 9 y 10, que son básicamente dos versículos que le ocupa Juan a este personaje. Dice, yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, yo he escrito, pero no nos recibe la carta. O sea, no, nos pone es como, yo quiero imaginarme que es como el demonio, ¿no? Que el príncipe de Persia, ¿no? Que decía Gabriel cuando se le aparece a Daniel, ¿no? Dice, no me dejaba pasar, dice, sino más porque me ayudó el arcángel Miguel ese pasaje ahí en Daniel, ¿verdad? Que no dejaba y estaban luchando contra ese demonio, una cosa tremenda. Pues Juan escribía su carta y Diótrefes no dejaba pasar las cartas. Por eso creemos que hubo más cartas, pero bueno, no sabemos qué pasó con ellas. Al cual le gusta tener primer lugar, entre ellos, dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, ¡ay! Ándele Diótrefes, va a estar ahí Juan. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hermanos, sin duda Diótrefes, sin duda que Diótrefes era un líder influyente en la comunidad cristiana. Su nombre aparece imprevistamente en la pluma de Juan. Etimológicamente, hermanos, su nombre significa alimentado por Júpiter. Estos eran griegos, hermanos, entonces sus nombres tenían esa influencia, ¿no? Entonces Júpiter o Zeus era el dios principal dentro de la mitología griega y romana. Según un diccionario bíblico, el carácter de este dios era una mezcla de todo lo que es malo, obsceno y bestial en el catálogo de los crímenes humanos. Si bien era siempre descrito como de un aspecto y postura noble, o sea, era una ovejita, era una persona calladita, de esas que no dicen nada, pero son tremendos. Así era Diótrefes. Qué triste es comprobar, hermanos, cómo en la historia del cristianismo muchos han emulado el carácter y proceder de este imaginario Dios, de aspecto y postura noble y respetable. ¿Sí? Diótrefes, hermanos, Diótrefes pertenecía a la iglesia misma en la que estaba Gallo. O sea que se puede sobrevivir en medio de esa gente, hermanos. Por eso le digo, lo más fácil es correr, ¿verdad? Que porque hay un Diótrefes en la iglesia, me voy. No se vaya. Se puede sobrevivir y crecer en medio de gente como ellos. Ahí estaba Gallo. A ver, ¿por qué Gallo? ¿Por qué Gallo no puede ser de influencia positiva para su vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué Diótrefes? Siempre va a haber un Diótrefes, como siempre debe de haber un Gallo en la iglesia. Eso es muy curioso, un gallo, ¿verdad? Pues de un personaje como Gallo, un hombre como Gallo. Entonces, usted puede elegir entre ser Diótrefes o puede elegir ser como Gallo, pero no puede huir de la iglesia. Oiga, qué fácil. Eso es pura, pues sí, obviamente, hermanos, eso es pura inmadurez. Pero usted tiene que tomar una decisión. O usted es un Diótrefes, usted quiere ser un Diótrefes, o quiere ser como Gallo. Entonces, mire, Diótrefes pertenecía a la misma iglesia en la que estaba Gallo. Su visión respecto al liderazgo era diametralmente opuesta a la de muchos dirigentes cristianos. El apóstol Juan ya había escrito a la iglesia sobre esto, pero esa carta que algunos sostienen estaba dirigida a Diótrefes, ¿verdad? Por alguna razón se perdió, ¿verdad? ¿Por qué sería?
¿Por qué sería? Entonces yo creo que Juan dijo, no, entonces ya no se la voy a mandar a Diótrefes, porque pues Diótrefes seguramente era un dirigente, se la voy a mandar a Gallo, por eso tenemos esta carta, hermanos. Entonces, todos esos datos son bien, bien interesantes, ¿no? Entonces, esta clase de miembros de la iglesia, hermanos, sin el cual bien podríamos vivir. Este hombre quería ser el jefe de la iglesia, o cacique, hermanos. Mire, yo hace muchos años escuché por primera vez que en las iglesias hay caciquismo. Esto tiene que ver con los dueños de las haciendas. Son palabras muy viejas. Pero mire, el cacique es una persona que valiéndose de su influencia o riqueza, interviene arbitraria o abusivamente en la política y administración de una comunidad. Bueno, esto este es el significado de la palabra cacique, pero es prácticamente al que se le atribuye a un personaje como Diótrefes, un cacique. Por eso siempre digo, en las iglesias siempre tiene que haber un cacique, uno o dos, o una familia, qué sé yo, ¿no? Le encantaba tener la preeminencia y ser el primero en todo. Colosenses 1:18, hermanos, dice que solo Cristo merece la preeminencia. Por eso cuando usted quiera ser el primero, mejor piense en Cristo. No, 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 Él es el primero y Él es el dueño de la iglesia. No, yo no soy dueño de la iglesia. Yo no quiero la preeminencia. ¿Para qué, hermanos? Dios nos libre. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, como dijo también Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, tenía una autoridad tremenda, tanto así, hermanos, que Él fue reconocido como el último profeta. El último profeta. Juan 3:30, hermanos, cuando Juan el Bautista dice que es necesario que mi yo mengüe, pero que Él crezca, que el Señor crezca, ¿verdad? Cuando le preguntaban si no le daba envidia que los discípulos lo estuvieran dejando a Él para que se fueran con Jesucristo, ¿se acuerda? Y que dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Cuál envidia? Pues si lo van a seguir a Él mejor, decía Juan, ¿no? Ah, no, pero Diótrefes decía, no, 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 yo soy el número uno, a mí me tienen que hablar, a mí me tienen que obedecer, aquí yo tengo más tiempo, seguramente yo fui el que inició todo esto. Mucho cuidado, o sea, pues será lo que sea, pero el Señor es el Señor y Él es el primer lugar, ¿no? ¿Cómo actuaba este miembro, hermanos? ¿Cómo actuaba este miembro? Mire, todo esto que voy a mencionar es para que si en algún punto nosotros lo hemos hecho, y me incluyo yo, pues no lo hagamos, hermanos, porque esto no ayuda al crecimiento de la congregación. Bien, por un lado, rehusaba reconocer el liderazgo de Juan. Qué tremendo, ¿no? O sea, Diótrefes no reconocía el liderazgo de Juan. Oiga, ¿quién era este Diótrefes? Si Juan era uno de los discípulos que estuvieron con el Señor, ¿verdad? Apóstol. Ah, pero Diótrefes no lo reconocía, ¿verdad? Siempre que un miembro de una iglesia quiere posición y prestigio, usualmente ataca al líder, al pastor, ¿verdad? Bien sea en privado o en forma abierta. Por lo general, hermanos, estos comienzan con una campaña de murmuraciones. Lo vimos con la hermana de Moisés, ¿se acuerda? Cuando la hermana de Moisés le da lepra por andar murmurando por su propio hermano. ¿Se acuerda que esta mujer decía, a ver, Dios también me puede hablar a mí? ¿A poco Dios nada más va a usar a Moisés? Y por andar haciendo su campaña de murmuración, de que, ¿a poco nada más él? Pues sí, mujer. De hecho, ¿se acuerdan cuando? No, es que este pasaje es tremendo. Números, ¿no? Números 27, si mal no recuerdo. No me acuerdo bien, hermanos, pero creo que sí es ahí, ¿no? Empiezan a murmurar de Moisés. Y luego lo que hace Dios es juntar a Moisés, a Aarón, ya antes de que le diera lepra a Miriam, ¿no? Los junta y Dios les habla y les dice, cuando yo le hablo al pueblo, yo levanto a un siervo, yo levanto a un profeta, yo levanto a quien yo quiera. Dice, no a mí, dice, no es así, no así con mi amigo Moisés, con quien yo puedo hablar cara a cara. Casi diciéndoles, yo hablo con quien quiera, tú no eres quien, tú no eres nadie, para decir, oye, ¿por qué Moisés sí y yo no? Y por haber hecho eso, hermanos, Miriam se llenó de lepra, ¿se acuerda? Es una historia del Antiguo Testamento, hermanos, que se aplica en estos tiempos. Y yo por eso, yo me acuerdo, hermanos, mi pastor Rafael Guzmán, chaparrito, hermanos, de 1,5 metros, chaparrito, ¿no? Un hombre, pero yo me le cuadraba, hermanos, un hombre que a lo mejor tenía carencias por un lado y lo que usted quiera, errores como cualquier ser humano, pero era el pastor de mi iglesia, una iglesia tremenda, hermanos, una iglesia muy influyente al menos en el tiempo en el que yo estaba,
era un referente de la iglesia bautista Betel, donde con misiones y con ministerios tremendos, hermanos. Y el quien era el líder, Rafael Guzmán, chaparrito así, hermanos. Y yo cuando lo veía o cuando platicaba, me le cuadraba, hermanos. Era un tipo que yo decía, este hombre fue puesto por Dios. Y yo aprendí a amar a mi pastor, hermanos. De hecho, yo le agradecí mucho, aunque yo me tuve que ir a otra congregación después, antes de venirme aquí al Estado de México. Yo me regresé a Betel a agradecerle y a darle una ofrenda. Y yo me acuerdo mucho y le decía, hermano, yo le debo mucho a usted. Lo amo mucho y quiero decírselo de frente, ¿no? Cuando ya se muera, ay, yo amaba mucho a Rafael Guzmán. No, 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 no. Yo fui a su casa y se lo dije. ¿Por qué? Porque Dios puso a ese hombre. Ese hombre pastoreó un montón de años ahí en Betel, hermanos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque crecí. Nací espiritualmente en los tiempos en los que Betel era un hit, hermanos. Con todo respeto lo digo y con mucho temor lo digo, un hit espiritual, hermanos, para muchas iglesias, un referente para muchas iglesias, porque había una unión de jóvenes tremenda bajo el liderazgo de ese pastor. Y yo dije, wow, o sea, todo eso pasaba, todo eso existía porque había un pastor allí que Dios había puesto, ¿verdad? Con sus limitantes, con sus problemas. Entonces hay que reconocer a los siervos y tener mucho cuidado, hermanos. Así es. Entonces, por lo general, estos comienzan con una campaña de murmuraciones y tratan de socavar el carácter y el ministerio del pastor. Mire, hay otro ejemplo bíblico, allá como Absalón, en 2 de Samuel capítulo 15 del 1 al 6, ¿se acuerda? Absalón en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, estos caciques casi siempre sugieren, porque esa es la palabra favorita de estos diótrefes, yo sugiero, es una sugerencia, pero es como lanzar un dardo de veneno, ¿no? ¡Paz! A las conciencias más débiles, ¿no? Yo sugiero, ¡pum! Ya te la pone ahí. Así era Absalón, mire. Que el liderazgo presente no es eficiente. No es eficiente. Según la percepción de ellos es que lo que está constituido por Dios no es suficiente. Porque se sienten ellos con tanta experiencia y que han visto no sé qué tantas cosas que empiezan a menospreciar lo que Dios ha puesto. Yo me acuerdo, hermanos, que en la iglesia allá donde yo crecí, pasaba eso. No faltaban los que se iban con todo y familia. Y yo me acuerdo mucho, hermanos, que yo estaba trabajando en una obra. Yo tuve la bendición de, gracias a Dios, de trabajar en varias células. Ya había una familia que me prestaba su casa y bueno, esa célula creció mucho. Y recuerdo que porque el padre de familia de este hombre ni participaba en la célula, participaba su esposa, sus hijos, eran los que me apoyaban. Pero este hombre, hermanos, le tenía un coraje al pastor, yo no sé, pero una cosa así tremenda, lo ofendía, le decía cosas bien feas. Leía sus libros y luego se los leía así, yo me acuerdo mucho, hasta me acuerdo del libro, El precio de la gracia, de Charles Swindoll. Yo creo que era el único libro que había leído en su vida, pero andaba tan emocionado con ese libro que había una frase, hermanos, que él, según él, en su percepción, ¿verdad? Le quedaba al pastor. Entonces no se tocó el corazón, hermanos, y se puso a leer esa frase de Charles Swindoll. De hecho, ni siquiera era de un capítulo, era la parte de atrás. Y todo para ofender al pastor, hermanos. Y ahí estaba mi hermano, estaba el consejero de jóvenes. Y se nos hizo tan de mal gusto, hermanos, que lo exhortamos y le dijimos, oye, respeta al pastor. O sea, esto no es una sugerencia, esto es todo el afán de quererlo lastimar. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Pues cerró su casa. Me acuerdo que llego yo al martes de estudio bíblico y ya no pude yo llevarlo a cabo, porque lo primero que me dijo fue, mira, como nosotros ya nos fuimos de la iglesia y no estoy de acuerdo con el pastor, pues ya aquí también ya se cierra, ¿no? Y se cerró el grupo de estudio bíblico, hermanos, porque este hombre, en su corazón lleno de amargura, ¿verdad? Así destruyó el grupo, hermanos, y nos tuvimos que ir a otra casa, obviamente, eso no paraba. Pero pasan esas cosas. Miren, yo no lo digo para que usted se llene de prejuicios, hermanos. Es que estas cosas ocurren en la iglesia y usted tiene que elegir o ser como ellos o ser como Gallo. ¿Para qué? Para que la obra avance. Gallo era de las personas que apoyaban, hospedaban, fortalecían la obra. Diótrefes era lo contrario. Entonces, lejos de que usted se quede así viendo y diga, ay no, pues es que qué feo, ¿cómo es posible que exista esto? Pues claro que existe, esto es bíblico. Pero no se trata de que usted se quede en ese punto medio y usted se termine amargando y hasta termine siendo peor que Diótrefes. Usted decida ser o como ellos o como Gallo, porque eso es lo que como parte de la membresía usted y yo tenemos que decidir. Es una decisión muy importante, hermanos.
Por eso esto es serio. Mire, yo no estuviera hablando de esto, hermanos. La verdad no tengo necesidad de estar hablando de estos testimonios, de estas cosas. No, no, o sea, alguien diría, pastor, ¿por qué está hablando de eso? Hermanos, no tengo necesidad de hablar de esto. Pero hay que hablar de esto porque Juan habló de esto y esto estamos estudiando. Por eso no se sienta que, ay, qué tema tan duro. Ay, no quiero oír esto. No, óigalo. Óigalo, es importante, hermanos. Es importante. Juan veía como algo importante estos temas, hermanos, porque lamentablemente estas cosas pasan en las iglesias. Y usted tiene que tomar una decisión. Y bueno, puedo comentar más cosas, hermanos, y que ellos pudieron, bueno, por cierto, Hebreos, hermanos, 13 del 7, versículo 7 y versículo 17 resuelven esta cuestión de una vez por todas. Diótrefes decía, hermanos, decía mentiras sobre Juan, hermanos. Decía mentiras sobre Juan, ¿verdad? Hay gente que ni se ocupa de uno, hermano, y habla de uno como si lo conocieran, pues sí, pues, como si te ocuparas de mí, ¿verdad? Y hablan de uno, hermanos, como si realmente nos conocieran, como si realmente supieran cómo vivimos, cómo viven los pastores, cómo sufren los pastores, hermanos. Y hablo por toda la comunidad de los pastores. Y hay gente que habla de ellos como si realmente se ocuparan de ellos. Ocúpese de ellos. Y si sabe algo de ellos, no ande divulgando, ni echando mentiras, ni levantando falsos testimonios de uno. Por eso, usan la palabra parloteando. Juan habla de esto, ¿no? Parloteando, ¿sí? En el versículo 10, que quiere decir levantar falsas acusaciones. Parloteando, ¿verdad? Y es similar, hermanos, a las chismosas que se mencionan en 1 Timoteo 5:13, cuando Pablo dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ya también Pablo hablaba de esas chismosas. No, pastor, es que no debemos de hablar de esto, pastor. Claro que sí, hermanos, es parte de nuestra eclesiología y usted tiene que tener la madurez, o al menos tiene que aprender a madurar en medio de estos temas delicados y que son reales. La iglesia está constituida por gente que venimos del pecado, que venimos con muchos errores y que estamos en el proceso de santificación, de ser mejores. Entonces, no podemos darle vuelta a estos temas. Y cuando los veamos, pues así como que sobrellevar, ay no, yo no digo nada para no meterme en problemas. Eso es terrible, eso es más feo. Eso es más triste, más lamentable que usted no haga nada. Y no que haga una revolución, sino que usted tome la decisión o de ser como Diótrefes o de ser como Gallo. Que usted piense en la iglesia y que usted diga, ¿qué necesita la iglesia? ¿Un Diótrefes más? Ah, yo creo que sí, voy a hacer un Diótrefes para quitar al pastor, para hacer mi santa voluntad. Usted decide, pero usted también sabrá que se enfrenta, porque pues mire, la obra no es mía. No es del diácono, no es del maestro de escuela dominical, no es de los líderes, es del Señor. Y si usted quiere ponerle más carga a esto, como diría mi madre, ahí en su salud lo hallará. ¿Por qué? Porque como la obra es del Señor, hermanos, el Señor castiga, pone en su lugar a la gente que anda ahí parloteando y haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, si los miembros de las iglesias recordaran que no deben dar oídos a las acusaciones, ¿verdad?, contra el pastor, si no hay testigos presentes, esto ayudaría, sí, porque hay una regla ya en 1 Timoteo 5:19, ¿verdad? Bueno, pues vamos a juntar al pastor, si el pastor tiene algo, a lo que le deberíamos de decir, pues 3 testigos tiene que haber de eso que ustedes dicen, esa es la regla. Bueno, por eso le digo, lea la Biblia, leamos la Biblia. Entonces también según la carta, rehusaba ayudar a los hermanos, Diótrefes, hermanos. Entonces, e incluso llegaba al extremo de ser un tirano en la iglesia y expulsar de ella a algunos, ¿verdad? El Nuevo Testamento, hermanos, enseña que en determinados casos de disciplina se debe separar a algunos miembros, pero Diótrefes, hermanos, los separaba sin darles oportunidad de defenderse ni de ser oídos por la congregación. Qué triste esa situación, ¿verdad? No se sorprenda, esto pasaba ya en los tiempos de Juan, y vaya quién está escribiendo esta carta, hermanos. Bueno, en esta clase de miembros, esta es la clase, dice, esta clase de miembros es la que destruye a las iglesias. Porque si dejamos que eso crezca, pues obviamente se destruyen las iglesias, hermanos. Y qué triste, qué terrible, hermanos. Bueno, yo le puedo platicar una de cosas. Yo estuve muy metido en la convención.
antes de yo venir aquí al Estado de México. Por eso como que yo prefiero mejor ocuparme en tanto trabajo que tengo en la obra, que pues uno ve muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Hay gente que luego nada más está allí por pues no sé qué quieren aparentar, ¿verdad? Pero digo yo, bueno, tanto trabajo que hay en la iglesia y, y, y pues luego no hay tiempo, ¿no? De estar en esas actividades. Yo estuve mucho tiempo en esas actividades y conocí muchas cosas, vi muchas cosas, apoyé mucho a mi pastor estaba metidísimo en temas de la nacional, en temas de la regional, y mi hermano también, mi hermano mayor estuvo, él fue parte de la Unión Bautista Nacional de Jóvenes, ¿verdad? Y de hecho yo estuve trabajando con él en el área de misiones y de evangelismo y conocimos misioneros, conocimos historias de iglesias por los misioneros, conocimos misioneros, que válgame Dios, conocimos muchas cosas, hermanos. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno dice, bueno, es que estas cosas pasan, porque pues incluso pues, en la Biblia se mencionan, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de no ser uno de ellos, ¿no? De no ser un diótrefes, ¿no? No necesitamos eso, hermano, necesitamos gallos de pelea. Ah, no, ¿verdad? Gallos como los que están aquí en este pasaje. Muy bien. Y por último, hermanos, vamos a mencionar, ya vamos a terminar, hermanos. Mire, yo duro así, hermanos. El estudio de los martes, así es. El estudio de los martes, bueno, que tuvimos los miércoles, luego el lunes y luego era el martes, no importa. Así duramos. Y nos encanta comentar, ¿no? Por eso los hermanos mandan sus comentarios, ¿no? Porque se comenta, hermano, se comenta. Por eso yo quiero que usted siga participando, porque es muy interesante todo esto que se comenta. Entonces, tercer personaje, Demetrio. Demetrio, se menciona el nombre de Demetrio. ¿Cómo lo podemos identificar a Demetrio según versículos 11 y 12? Demetrio, un cristiano agradable. Ay, así como que vamos a descansar de Diótrefes, ¿no? Versículos 11 y 12 dice, amado, no imites. Porque todavía le da a Gallo, Juan le da a Gallo un consejo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, ¿sí? Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No imitéis lo que es malo, sino lo que es bueno, dice el versículo 11. Palabras de Juan dirigidas a Gallo, a quien llama por cuarta vez en este versículo, ¿verdad? Lo llama amado. El anciano, hermanos, no quiere que su amigo Gallo conserve en su mente ninguna enemistad contra Diótrefes. O sea, pues ahí está, ¿verdad? Pero pues tampoco se trata de que estemos enemistados, ¿no? Con esos Diótrefes. A lo mejor hay mucho que aprender de ellos, hermanos, definitivamente. Hay mucho que aprender de ellos, pero no lo malo. Entonces, si hay algo bueno, porque pues hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Algo bueno deben de tener estos tipos, ¿no? Estas personas. Pero por eso Juan le dice, claro, mira, no sigas lo malo, sigue lo bueno. No imites lo que es malo, sino lo que es bueno. Entonces, ¿por qué sí? Porque si hay que imitar algo, eso debe ser lo bueno, ¿sí? Así es. Entonces, porque como alguien dijo una vez, una mente positiva va lejos. Una negativa se ahoga en su propio pantano. Por eso, no te limites en quedarte con lo malo de Diótrefes. O sea, pues eso siempre va a estar allí. Pero ¿cómo, pastor? ¿Pero cómo, Juan? ¿Cómo puede existir esto en la iglesia? Bueno, existe. Pasa. No te sorprendas. Pero por eso Juan le dice a Gallo, imita lo bueno, no lo malo. Porque siempre va a haber cosas malas, pero pues no las imites. Sigue lo bueno. ¿Sí? Juan le recuerda a Gallo que el que hace lo bueno procede de Dios, porque de Dios proviene lo bueno. Salmo 100 versículo 5 dice, porque Jehová es bueno. Amén. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. De manera que si Gallo es hijo de Dios, debe hacer lo bueno. Por el contrario, quien hace lo malo, el autor no dice que no sea de Dios, sino algo peor, que no ha visto a Dios. Así de simple. O sea, no es que no sea de Dios, es que no ha visto a Dios. Y esto es muy profundo y muy preocupante. Mire, lo que es muy diferente. Es decir,
tiene el comportamiento de un no vidente espiritual. O sea, los diótrefes casi siempre ven todo terrenal. Todo es terrenal. Ellos nunca van a ver el apoyo a un misionero como una inversión, sino como un gasto, porque es terrenal su visión. ¿Sí? Ellos nunca van a ver el apoyo de un seminarista o el apoyo del pastor de apoyar a su familia. ¿Por qué? Porque eso es un gasto para un diótrefes. Mientras que para un espiritual es una inversión. Es una inversión espiritual, es una inversión para el reino, ¿verdad? Entonces, el que alcanza a ver como una inversión espiritual es el que ve a Dios, pero el que hace cosas malas, como por ejemplo no hospedar y correr a la gente, esa gente no ha visto a Dios, porque pues si no tiene ni siquiera la visión mínima de ver cosas espirituales, pues menos ha visto a Dios. Así es, entonces, es decir, bueno, es decir, que el comportamiento de un no vidente espiritual que anda a tientas e inseguro por la vida, tropezando continuamente, pues no continuamente dice, no sucede así con quien tiene una clara visión. Con los ojos del alma se puede ver a Dios, ¿verdad? Hay una referencia bíblica, Mateo 5:8. El pecado distorsiona la buena visión, mas Dios la corrige si nos acercamos a Él. Acuérdense nada más la historia, ¿no? De los sirios contra Eliseo y el siervo, ¿se acuerda? Bueno, lea ese pasaje, descúbralo, ¿no? Ahora, qué refrescante es pasar de Diótrefes a Demetrio. Porque Demetrio es la clase de persona que otros podían y debían imitar. Según la carta, hermanos, los miembros hablaban bien de él y de la misma palabra. Y de la misma palabra. Este hombre podría ser sometida a prueba su vida mediante la palabra y pasaba la prueba. ¿Sí? Las iglesias de hoy necesitan más miembros así como Gallo y Demetrio, cristianos que amen la Biblia, amen a la iglesia y amen a las almas perdidas. A los diótrefes de estos tiempos hay que evitar y hay que denunciar. Y bueno, pongo ahí yo una nota como Pablo en su momento lo hizo, como lo hizo también Juan el Bautista, ¿verdad? Pablo habla de un tal Himeneo, ¿se acuerdan que le hizo la vida de cuadritos, hermanos? Y de un tal Alejandro. Ahí están las referencias bíblicas en el material, hermanos. El Señor Jesucristo también lo hizo con los escribas, saduceos y fariseos, ¿verdad? También los denunció y les dijo sus cosas en su cara, ¿no? En resumen, hermanos, rápidamente, en esta epístola aparecen 3 personajes, además del autor de la carta. En cada uno de ellos ha quedado escrito para todos los siglos su grandeza o pequeñez, su autenticidad o falsedad. Número 1, Gallo, ya hablamos de... Bueno, es un resumen rapidísimo. Gallo, el testimonio del amor. Número 1, el que practica lo que cree. Número 2, el que es buen administrador de todo. Número 3, el que es reconocido con gratitud. Número 4, el que enaltece, el apóstol. Número 2, Diótrefes, el testimonio de la ambición. La ambición dentro del ámbito eclesiástico, la ambición de ganar reconocimiento y poder, la ambición que da lugar a la calumnia y la ambición egoísta que destruye la obra de Dios. Número 3, Demetrio, el testimonio de la fe. Creyentes que trabajan silenciosamente, creyentes de fe que necesita toda la iglesia, el ejercicio de la fe en la vida cotidiana. Y número 4, los héroes de la fe que honran a Dios. Juan concluye, hermanos, su breve comunicación personal en el mismo estilo de su segunda carta. ¿Se acuerda? Cuando dice en el versículo 2 de la segunda carta, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y fíjese bien cómo termina esta carta, del 13 al 14. Dice, yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribirles con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Así es, hermanos, y miren, Juan dice en el verso 13 que tenía muchas cosas que escribirle, pero prefiere que Gallo las conozca personalmente en un breve tiempo. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería con esas muchas cosas que debían esperar? No podemos saberlo,
Pero la prueba del apóstol siempre le aconsejaba, la prudencia del apóstol siempre le aconsejaba actuar con la mayor cautela, sobre todo si tenían que ver cosas sobre relaciones humanas en un ambiente que ya era tenso de por sí. Era mejor esperar hasta hablar personalmente con Gayo, cara a cara. Versículo 14 dice, las circunstancias así lo aconsejaban. Bueno, cara a cara, que es lo que dice el versículo 14, ¿no? Entonces en el versículo 15 aparece el tema de la paz. Cuando la tempestad arrecia, nada mejor que desear y esperar la paz, especialmente cuando sabemos que por detrás de todo está la mano franca de la amistad. Juan así lo sentía y Gayo así lo esperaba. Muy bien, hermanos. Qué estudio tan más intenso, tan más delicado, y qué responsabilidad la de nosotros el de tomar una decisión, hermanos, porque esto está en la Biblia, esto no es una cosa mía, no es algo que yo tenía ganas de decir. No, hermanos, miren, hay muchas cosas que yo pudiera comentar de las que yo he vivido, tanto en Príncipe de Paz como en Torreón, Coahuila, en la primera iglesia bautista de Torreón, porque ser misionero de una iglesia con un potencial económico tremendo, hermanos, una congregación grandísima, en mis tiempos eran más de 500 personas, con muchísimos ministerios, en donde yo estuve en un programa de radio platicando la verdad. Cada semana yo estaba transmitiendo con los jóvenes de la Unión de Jóvenes, que me tocó también liderear una unión de jóvenes en donde yo era el más chico. Yo era el más chiquito de todos, hermanos. Yo era líder de ellos, ya todos profesionistas. Unos trabajaban con empresarios, otros trabajaban en el gobierno. Yo lideré a uno de mis hermanos, imagínense nada más. Entonces, no es fácil llegar, hermanos, a liderear cuando eres muy joven. Entonces, yo le puedo platicar muchas cosas, hermanos, menosprecios, críticas, errores míos que yo he cometido, las cosas que yo viví en la iglesia bautista Betel, hermanos, las cosas que le hacían a mi pastor, ¿no? Yo como quise mucho a mi pastor Rafael Guzmán, yo traté de cuidarlo, procurarlo, porque también eso me lo aconsejaba mucho mi hermano que también me decía, cuida mucho al pastor, hazle caso a tu pastor. Siempre el reconocer lo que Dios había puesto, ¿verdad? Porque usted no puede estar comparando a su pastor, hermanos, con nadie más. Yo seguramente soy el peor de todos los que usted conoce, pero pues es lo que hay, hermanos, es lo que Dios puso, y tengamos confianza en que Dios va a hacer su obra en mí, a través y a pesar de mí, hermanos. Entonces, que Dios tenga la honra, que sobre todo esto Dios tenga la honra y la gloria, hermanos, porque Dios quiere que usted crezca, que usted participe, que usted contribuya al extendimiento del reino. Entonces, qué responsabilidad tan grande tenemos, después de haber leído esta tercera carta, de tomar una decisión, hermanos, y de orar mucho, hermanos, para que cuando pase, porque no podemos pedirle a Dios que no pase, va a pasar. Puede que esté pasando, o ya pasó, qué sé yo. Pero si usted tiene la madurez de, en vez de huir, porque lo más fácil es huir de los problemas, hermanos, no, hay que enfrentarlos. O sea, así como Gayo ahí estaba, hermanos, y Gayo no tenía por qué ser un Diótrefes. Demetrio no tenía que ser un Diótrefes. Estos tipos eran dignos de ser imitados, de ser seguidos, de mejor juntarnos con ellos que un Diótrefes, hermanos. Demetrio, Gayo eran personas dignas de ser imitadas. Siempre va a haber así, cosas así en la iglesia, hermanos. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O ser un Diótrefes, o ser un Gayo o un Demetrio. Ese es nuestro papel, hermanos. Ese es nuestro papel en la obra, y que en todo Dios sea glorificado y exaltado. Voy a orar, hermanos, y que Dios me le bendiga. Padre, gracias por este estudio. Gracias por todo lo que hemos comentado. Padre, queremos contribuir siempre en tu obra. Gracias por los testimonios que vemos en tu palabra y que nos desafían a tomar una decisión. Sobre todo porque queremos en todo glorificarte, Padre, y danos la sabiduría, la capacidad del discernimiento, de ver con claridad lo que tú nos quieres enseñar en esta reflexión, Padre, que seguramente no va a quedar en este video solamente, sino en nuestro corazón, y tomaremos una decisión. Ayúdanos, Padre, a siempre contribuir, a ayudar a que tu obra crezca, que Príncipe de Paz cumpla su propósito, Padre, y que cada quien en la iglesia haga su parte, para honra y gloria tuya. Padre, te amamos, te alabamos y te glorificamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a seguir adelante, hermanos. Sigan participando, hermanos. Mañana conectados, mande sus videos con tiempo, hermanos, por favor.
con tiempo. Sus comentarios también con tiempo, hermano, no me los mande. Yo por eso le digo antes de las 10 porque yo me tengo que organizar para grabar antes porque tengo otras cosas que hacer también en casa. Entonces yo tengo que apoyar también en casa con mis hijos, ayudar a mis hijos a hacer tareas, a veces hacer de comer, mientras también mi esposa hace sus actividades, ella tiene mucho trabajo también. Entonces, por eso yo le estoy pidiendo con tiempo, desde el lunes o antes de las 10 de la mañana del martes, mándenme sus comentarios para que estén publicados. No se pierda, hermanos, el devocional del jueves, que es la continuación del día de ayer. Ayer no terminamos, el jueves continuamos. Viernes, hermanos, no deje de mandar sus oraciones con nuestra hermana Ángel Herrera. Hermanos, mande su petición, su gratitud. Y nos vemos a las 8 de la noche toda esta semana. El sábado nos vemos a las 12 del mediodía con nuestro hermano Alexis y los jóvenes, ¿verdad? Por aquí mismo, 12 del mediodía. Y el domingo a las 11, si Dios nos lo permite. Dios me les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye.